altroaltro.com. Sean ustedes bienvenidos a este especial de Oriente Noticias. La reforma tributaria que se debate en el Congreso de la República va a ser nuestro tema de análisis hoy aquí a través de Televisión Regional del Oriente, pues que además ha generado múltiples polémicas, múltiples reacciones. Obviamente, el gobierno defiende esta iniciativa. Vamos a ver qué pasa en el Congreso de la República. Entramos en contexto con la siguiente información. ¿Qué es la reforma tributaria y cuáles son sus principales propuestas? El Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso de la República la reforma tributaria que tiene como novedades el impuesto a las bebidas azucaradas, subir el IVA del 16 al 19% y castigar con cárcel la evasión. Aumentará del 16% al 19%. Los celulares con un costo inferior a 650.000 pesos no tendrán IVA. Los servicios de Internet no tendrán IVA para estratos 1 y 2. Quienes se evadan más de 5.000 millones de pesos tendrán una pena de prisión entre 4 y 9 años. Se crea la tarifa única del impuesto de renta del 32%. Las cooperativas, fundaciones, fondos de empleados y cultos religiosos pagarán impuesto de renta, a no ser que demuestren ante la DIAN que hacen una función meritoria, y estos mismos no podrán repartir excedentes. Declararán renta a quienes tengan ingresos mensuales desde 2.750.000 pesos. Habrá impuesto del 10% a los dividendos de más de 29.753.000 pesos. Un impuesto del 5% a los dividendos entre 17 y 29 millones de pesos y no pagarán quienes tengan dividendos inferiores a 18 millones de pesos. Se crea el impuesto de 300 pesos por cada litro de gaseosa o bebidas azucaradas. Se incrementa de 701 pesos a 2.100 pesos el impuesto por cada caja de cigarrillos. Se crea el impuesto del 1% para pequeños comerciantes con ingresos entre 43 y 104 millones de pesos. Dicho tributo reunirá todas las obligaciones de renta e IVA en un solo impuesto y será voluntario. El impuesto del 4 por mil se mantiene a las transacciones financieras. Cabe recordar que esta reforma tributaria nace, según el Ministerio de Hacienda, con el fin de actuar frente a la situación fiscal que evidencia un déficit de unos 34 billones de pesos en las finanzas públicas, además de la baja de los precios del petróleo en el país. Esto es en términos generales las propuestas que contiene la reforma tributaria. Pues bien, para el análisis de esta iniciativa me acompaña el doctor Alejandro Pérez y Soto Domínguez. Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Esta reforma tributaria es el momento oportuno para presentarla. Estamos en buen momento en la de la economía del país para presentarla. ¿Qué consideran ustedes de la academia? El análisis que se puede hacer es que no puede haber llegado en un peor momento. El país está creciendo muy poco, la inflación se está disparando y ahorita esto llega a golpear muy duro las finanzas del pequeño comerciante, del asalariado, de la persona de escasos ingresos. ¿Qué sucede? El año pasado muchos asalariados no tuvimos aumento significativos del salario, cerca del 1, el 2%, y se perdió una capacidad de compra importante. Y ahorita se van a incrementar los impuestos, con lo cual el ama de casa, el trabajador, va a ver muy mermada su capacidad de compra. ¿El crecimiento de la economía en estos momentos está en qué cifras? Se espera que para este año esté más o menos entre un 4 y un 5%. Es un crecimiento muy bajito. Si uno compara pues con los años anteriores, que venía amarrado de alguna manera con el boom del petróleo, eso ahorita está mermando, pero la buena noticia es que otros elementos diferentes al petróleo están aumentando. Por ejemplo, para el caso de Santander, el tema del cacao, el tema del café, están aumentando las exportaciones muy fuertemente. Bueno, decíamos inicialmente las diferentes reacciones que hay sobre este tema y ya se generó una inicial, pues digamos, entre FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, y un sector de congresistas, de manera particular con la senadora Claudia López.
La primera polémica se generó entre la senadora Claudia López del Partido Verde y Fenalco por cuenta de la reforma tributaria que incluye el impuesto a las bebidas azucaradas. El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, manifestó en varios medios que el impuesto a las bebidas azucaradas es un golpe a los tenderos. De hecho, en Twitter de Fenalco dice: con impuesto, ¿cuántos empleos se perderán en Colombia si más del 94% de las tiendas de barrio ofrece bebidas azucaradas? Sobre el tema respondió la senadora Claudia López. Fenalco ha publicado un anuncio mentiroso, una publicidad engañosa, cuando apenas empieza el debate de la reforma tributaria y del impuesto a las bebidas azucaradas. La senadora acusó a Fenalco de realizar una campaña mentirosa, además de hacer lobby en el Congreso a favor de grandes empresas. Vamos a tener que aprender en este país que ni la política ni las discusiones tributarias se hacen con mentiras, y que en todo caso si se hacen con mentiras no quedan impunes, y que quienes mienten para ganar rentabilidad económica o ganar rentabilidad política van a tener que asumir las consecuencias de sus actos mentirosos, desleales e ilegales. La segunda polémica la plantearon los partidos de la Unidad Nacional, quienes cuestionaron la propuesta de la reforma tributaria. Vemos la reforma con mucha precaución, con mucha desconfianza. Todavía no sabemos el texto de la reforma. Uno no puede decir estoy de acuerdo con la reforma, no estoy de acuerdo, porque no conocemos el proyecto. Pero sí nos hemos adelantado a decir los liberales que no vamos a apoyar que haya IVA en la canasta familiar y que haya IVA en otros elementos básicos que utiliza la clase pobre y la clase media. La tercera polémica la planteó Fenalco una vez el ministro de Hacienda advirtió que los productos de la canasta familiar estarían exentos de IVA. Fenalco dijo que se trata de una verdad a medias porque en la actualidad al menos 100 de los 181 productos básicos ya pagan IVA, entre el 5 y el 16%. Está claro, sí, que el IVA se va a incrementar del 16 al 19, pero que, es decir, en esta parte que queremos entender los colombianos, porque inicialmente se planteaba que iba a haber IVA para la canasta familiar, salió el ministro posteriormente a aclarar, a decir que no, pero sin embargo en el texto se incluye un IVA de 5%, ¿al fin va o no va? ¿Cómo entender esta parte? Hay dos tipos de IVA que se van a implementar. Algunos bienes que ya tenían IVA se va a incrementar hacia el 19% y hay otros nuevos que van a entrar. El tema de las gaseosas ha sido muy discutido. ¿Y quién compra gaseosas en la tienda de la esquina? Pues la gente común. Eso forma parte de la canasta familiar. Independientemente de lo que diga el gobierno, para el ama de casa eso forma parte de la canasta familiar. Los elementos de panadería también entran a pagar IVA, el café, el azúcar, o sea, bienes que son de consumo esencial, lo que se llama en economía bienes inelásticos, es decir, bienes que usted les aumenta el precio, pero que la gente no va a ser disuadida de su consumo, porque uno no deja de comprar azúcar, no deja de comprar café, no dejan de comprar gaseosas. Lo que en realidad va a terminar pasando es que van a comprar menos alimentos, es decir, la gente va a estar peor alimentada ahorita que antes. En esta discusión precisamente entre la senadora Claudia López y Fenalco, pues advierte, no, pero es que en el caso de las bebidas azucaradas es para las empresas, pero en última las empresas terminan trasladándolo al consumidor. Claro, el tema con el IVA es que se le cobra directamente al consumidor, o sea, el consumidor final es sobre quien recae la carga del impuesto. Es un impuesto que sí, se han hecho ensayos en otros países como en México, que ha tenido buenas experiencias al respecto de ponerle tributos a bebidas azucaradas como una especie de política pública, pero aquí lo que nos han hecho es disfrazar una necesidad de ingresos de una cuestión de salud. No, o sea, aquí lo que hay de fondo es una necesidad del Estado de seguirse financiando, de que tiene un hueco fiscal muy grande, que ha sido poco responsable en el manejo de sus ingresos y de sus gastos, y que en vez de disminuir los gastos, lo que está haciendo es aumentar los ingresos de manera poco responsable. ¿Qué dicen los tenderos también? ¿Cómo han reaccionado frente a esta iniciativa de la reforma tributaria? El monotributo, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, busca formalizar a los tenderos y centros de belleza con el propósito de obtener más recaudo. Un impuesto muy bajo, entren en la formalidad y con un pago mensual quedan ya con sus obligaciones de renta y de IVA cubiertas. El monotributo para traer a la formalidad a cientos de miles de tenderos que al mismo tiempo
van a poder instalar datáfonos en sus negocios, con lo cual podrán vender más sin pagar retención en la fuente. Para los tenderos santandereanos esto no es una propuesta viable, pues desfavorecería el gremio en todo sentido. Nos perjudica en que va a ser otro gasto más que van a tener y que nada los va a beneficiar, porque aparte de que ellos tienen que tributar eso a la DIAN, tienen que pagar la seguridad social de salud y pensión. Deja de ser un poco atractivo para el pequeño comerciante que quiere montar su nueva tienda, porque pues grabarle y empezar a pagarle al Estado un tributo a una pequeña empresa no es tan atractivo. Según el gobierno nacional, advierte que el propósito de la reforma tributaria es reducir la evasión de impuestos y formalizar la economía. Este es el caso particular del monotributo. En este caso, pues digamos, los tenderos rechazan después esta iniciativa y sobre todo que saben que esto implica pagar más impuestos. No obstante, uno escucha a la ministra de Trabajo en este caso y dijo, pero eso es opcional. ¿Qué tan opcional es? La idea que tiene el gobierno es que los tenderos dejen de pagar otros impuestos como el impuesto de renta y el impuesto otros impuestos asociados a su actividad y que solamente empiecen a pagar uno. El tema es que la mayoría, el grueso de muchos tenderos, pues, tal vez no la mayoría, pero muchísimos tenderos están por fuera de la formalidad, es decir, que no estaban pagando tributos. Esto tiene una buena orientación, puede tener una buena intención, pero un pésimo resultado, en el sentido en que se busca formalizar buena parte de los tenderos, se busca, como lo decía el ministro, que pueda pagarse con tarjeta, que sea un poco más visible la actividad, pero la realidad es que muchos tenderos viven del día a día. Y si uno les impone otro tributo más, otra traba más, pues lo que va a hacer es disminuir su capacidad de gestión. O sea, pensemos que el pequeño empresario, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Montar una tienda, montar una panadería, montar un pequeño negocio. Si el Estado los persigue con impuestos, no los va a traer hacia la formalidad. Al contrario, los va a expulsar de la formalidad a muchos de ellos y va a incentivar otro tipo de actividades bajo el mercado negro o ilegales. Incluso. Por más que se plantee opcional, pues va a tener, digamos, el Estado tendrá posiblemente que buscar formas de que efectivamente paguen. Claro, efectivamente. Si no es este tributo, otro. Pero el propósito de la reforma tributaria es que se aumenten los ingresos. Y no se va a permitir que la gente tenga la opción o no de decidir sobre esto. Los combustibles también tendrán que pagar más impuestos y volvemos al mismo tema. Pues pueden ser a las empresas, pero en últimas quienes consumen el combustible, pues las personas que lo requieren para sus respectivos vehículos. Esta es la reacción sobre este tema de la reforma tributaria y también se incluye a los combustibles. La carga impositiva del combustible podría aumentar si se aprobara la reforma tributaria, lo que desfavorecería notablemente al consumidor. Eso va a afectar directamente al consumidor final porque automáticamente aumentaría el precio de los combustibles, creemos que en unos 300 o 400 pesos como mínimo es lo que sería el incremento. Automáticamente afectaría las ventas de combustible y los ingresos de impuestos a los municipios y a los departamentos. Alrededor de 10 millones de galones de gasolina y ACPM se venden al mes en el departamento de Santander, aspecto que puede cambiar por el alza del combustible. Pero con este tema nos preocupa el tema de las alzas y lo que se viene a futuro por el incremento que se ha presentado en los últimos días del crudo a nivel internacional. Ya superamos los $50 el barril. Entonces, ahondado en esto y con el tema del cambio de las tarifas, con el tema de la reforma tributaria, pues vamos a tener un golpe fuerte, un incremento fuerte en materia de combustibles en los próximos meses. Para los propietarios de automóviles y motocicletas no es rentable la economía si se incrementa el combustible. El incremento del combustible me afecta porque normalmente yo estoy tanqueando mi vehículo con 10.000 pesos. El incremento del 30% ya se subirían más o menos 1.000 pesos. Uno saca cuentas al mes, ya serían 30.000 porque yo tanqueo diariamente por mi medio de transporte y trabajo. Cada día es menos el ingreso. En el último mes, el valor del galón de gasolina subió 100 pesos y si el precio del crudo llegara a aumentar, sería un costo adicional al valor de la gasolina. A nadie le gusta que le cobren impuestos menos que se los incrementen. El gobierno nacional es consciente de ello y por eso el ministro siempre ha dicho hay que apretar, hay que, digamos en este caso, aportar a hacer este esfuerzo de todos los colombianos para pagar más impuestos y recuperar el hueco fiscal que hay. En este caso de los combustibles, advierte el gobierno nacional y el ministro que se podría entender que es un impuesto verde, toda vez que tiene que ver
con cómo bajar también la contaminación y los compromisos internacionales que tiene el gobierno. ¿Se le puede creer al ministro en esos términos? Eso es absurdo, porque es que el Estado no está haciendo ningún esfuerzo para disminuir los gastos que tiene. Todo el esfuerzo se lo están pidiendo al ciudadano de a pie, al pequeño empresario, al ama de casa, pero el Estado no está haciendo ningún esfuerzo. El ministro no ha planteado ninguna reforma seria en cuanto a disminuir los gastos excesivos que tiene el Estado en varias ramas. Esto, al igual que con el impuesto a las gaseosas, se está disfrazando como de una buena intención, pero el grueso del asunto es que el ministro no es capaz de cumplir con su función al hacer un consumo responsable, o mejor un gasto responsable de los ingresos que le proveen los contribuyentes. O sea, pero ha dicho el ministro que de todas maneras dentro de sus planes o dentro de los planes del gobierno está en este caso ser más eficientes y por lo menos gastar menos, reducir al menos en un 5% los gastos de la administración, en fin. Eso está por verse, porque, vuelvo e insisto, siempre se le pide al ama de casa y al trabajador y al pequeño empresario que haga el esfuerzo. Somos nosotros los que tenemos que sacrificarnos, pero el gobierno no sacrifica nada. O sea, los sacrificios siempre van sobre el ciudadano común. Y esto no es un impuesto por el bien de la gente, al contrario, es un impuesto que va a deteriorar mucho la calidad de vida de la población en general. Bueno, y el ministro advierte permanentemente y en todas las conferencias que da, de conferencias de prensa y todo el trabajo que está realizando en lo que tiene que ver socialización para que todo el mundo conozca los contenidos de la reforma tributaria, lo dice. La idea es para tener mayores recursos y tener mayor inversión social, pero ese es el análisis precisamente que estamos haciendo. Ahora, repercusión en vivienda, esto lo vamos a analizar después de la pausa. Continuamos en este especial de Oriente Noticias, la reforma tributaria, los alcances, los beneficios, pero también los hechos lamentables pues para la economía del país y obviamente de los colombianos. Habíamos comentado qué va a pasar con la vivienda, pues precisamente Camacol ha advertido sobre este tema y han dicho, pues los temas de vivienda de interés social se verían afectadas. La exención del impuesto de renta BIS podría generar poca inversión en la construcción del departamento de Santander, lo que quiere decir que los empresarios tendrían que declarar renta por el porcentaje de ganancia, hecho que hoy en día no se ejecuta. Básicamente es que se mantengan y se sostengan en el tiempo de manera clara y objetiva los incentivos que se han dado a la vivienda de interés social, particularmente a través de la política de vivienda del Gobierno Nacional. Un cambio en este momento de condiciones puede, por un lado, pues dificultar un poco el desarrollo de los procesos en ejecución y hacer unas cuentas un poco más apretadas de lo que teníamos antes para la salida de nuevos proyectos, particularmente en el segmento de BIS. Si se eliminara este beneficio, los empresarios se afectarían en la ejecución de programas de políticas públicas y alrededor de 230.000 subsidios que da el gobierno podrían perderse, afirmó la presidenta nacional de Camacol, Sandra Forero Ramírez. Doctor Alejandro, en este caso pues de la construcción de vivienda, pues desde el conocimiento que uno tiene como periodista uno diría, pero es el gobierno el que financia las obras, ¿cómo puede el sector constructor afectarse? ¿Por qué no explicamos esa parte en lo que tiene que ver tema de vivienda? Claro, lo que pasa es que tú estás encareciendo, sea como fuere, los costos de la producción de vivienda. De alguna manera sí es un dinero que el Estado paga por un lado y le ingresa por otro, pero de todas maneras en las cuentas globales lo que vas a disminuir es la cantidad de vivienda que se va a poder construir en el país, ¿sí? Y el tema es el desincentivo que tiene. O sea, si antes se pensaba en construir 100 viviendas, ya con esto se va a pensar en 90 o en 80 viviendas. Entonces, la gente de más escasos recursos, hacia quien va dirigida la vivienda de interés social, que no solamente construye el Estado, sino que construye también muchos privados, o sea, no es solamente el Estado el que construye vivienda de interés social, sino empresarios que se dedican a esto, ya van a verse más afectados y van a tener que encarecer más su cadena de producción. Y de hecho, Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República, y que uno de sus temas principales que tiene en su agenda, en su ejecución permanente, es estos proyectos de vivienda de interés social. Pues él también, en calidad de vicepresidente, ha dicho que se opone a la reforma tributaria. Es más, convocó a una marcha en contra de la reforma tributaria, caso particular, por el impuesto o por el incremento pues, en los precios de este tipo de viviendas.
que organicemos una gran movilización nacional para que en un día que determinemos esta semana, todos los colombianos que se han beneficiado de este programa salgan a decirle al Congreso de la República que le ponga atención a las normas que van a acabar con la política de vivienda en Colombia. Ninguna firma constructora seguiría interesada en desarrollar ningún tipo de proyecto en un sector que es el que más está generando empleo. La movilización es un llamado al ministro de Hacienda que no puede acabar una política exitosa desde lo social. Acá no se construía vivienda desde hace 10 años, gracias al programa de vivienda gratuita, gracias al programa de Mi Casa Ya, los colombianos están pudiendo adquirir viviendas de 180.000 pesos o gratis. Bueno, el asunto es cómo entender esta reacción. El mismo vicepresidente de la República diciendo que está en contra de una propuesta que presenta el gobierno del cual hace parte. ¿Cómo entender esta parte? Hay un peligro real y es que se pierdan cerca de 800.000 empleos si se afecta la construcción de vivienda en Colombia. Eso es desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político es evidente que la carrera por la presidencia arrancó. Esta semana se lanzó el senador Robledo, ya ahorita el vicepresidente está enfilando sus baterías hacia allá. Pero independientemente de esto, se tiene que ver que el perjuicio que se hace con la reforma tributaria es muy grande. Es decir, una persona que antes podía comprar su casa bajo la figura de vivienda de interés social y que ahorita gracias a la reforma no lo puede hacer, va a tener una afectación muy grande. O sea, es que una persona que no puede acceder a su casa disminuye su bienestar de una forma muy importante. En las reacciones todo el mundo, todos los sectores dicen que están afectados. El gobierno, yo repito, lo reconoce y dice es que hay que apretar el cinturón, hay que dar un poquito más para superar este hueco fiscal. En el caso, por ejemplo, del turismo, también se ve afectado. En el caso de los hoteles, veamos esta información de nuestro compañero en Cúcuta, Raúl Garzón. Como lapidario cataloga el sector hotelero los nuevos tributos que deberán de pagar con la ley que empieza a tramitarse en el Congreso, ya que los pagos en servicios públicos los tienen casi a puertas de presentar saldos en rojo. Nos atiendan como la industria que somos y nos quiten esa sobretasa, porque es un gasto fijo como otros más y como aquellos impuestos que sabemos que van a colocar, pero que nos atacan directamente los resultados económicos de las empresas. Y lo vuelvo a repetir, eso tiene repercusión directa en que el índice de desempleo va a incrementar, porque una empresa tiene que tomar medidas y nos están obligando a tomar medidas drásticas. Y las medidas drásticas es la disminución de los costos fijos. Ante los fuertes golpes que han sufrido los sectores económicos, otros buscan que la frontera se blinde frente a los nuevos gravámenes que tendrían que pagar con la nueva reforma tributaria. ¿Qué se necesita? Que la clase política, que senadores y representantes del norte de Santander nos ayuden a hablar con el ministro de Hacienda y a que dentro de la reforma tributaria se coloque esto. Si no aprovechamos esta instancia tan importante, nunca lo vamos a lograr. De igual manera, otros gremios ven que esta reforma no realiza modificaciones profundas que generarían nuevos cambios posteriores, tal y como se ha venido presentando en los últimos gobiernos, generando desconfianza inversionista. Es que el gobierno del presidente Santos viene desde hace cerca de 6 años consumiendo un presupuesto nacional para ganar favores políticos. Y eso no es serio, por supuesto. Y ese desangre financiero, esos 30 billones de pesos que hoy hacen falta en el presupuesto fiscal de la nación, por supuesto, pretenden ser cubiertos con una reforma de tal manera que los errores que comete el gobierno se le transfieren al consumidor. Y eso, por supuesto, en términos económicos no es sano. Se está a la espera de cómo se tramite este articulado que ya fue presentado para su trámite y que se mezcle con la coyuntura del proceso de paz con la FARC y el ELN. En este caso del turismo, pues la preocupación es la misma, sin embargo hay algunos detalles cuando ellos hablan de costos fijos y demás y que habría que modificarlos entonces o ellos dicen tomar medidas drásticas incluso. Entendería uno que es que implica también rebajar personal. ¿O qué podríamos entender allí sobre este tema? No solamente rebajar personal, sino que en muchos casos son negocios que se cierran, o sea, que terminan del todo. No da posibilidad para entrar
incompetencia. A veces no se entiende la posición del pequeño empresario que tiene que vivir casi que al borde de la subsistencia de su empresa y que es acosado por una cantidad de trámites, burocracia, impuestos y que muchas veces hace unos esfuerzos verdaderamente heroicos por mantenerse. Mira, la mejor política social siempre será cobrar menos impuestos. Esa es la mejor forma de tú disminuir la pobreza y de aumentar el empleo y generar unas posibilidades para que el posconflicto pueda ser posible. En la medida en que los empresarios puedan funcionar, puedan salir adelante y puedan contratar más personal, la gente vive mejor, pero si lo siguen persiguiendo con impuestos va a ser muy difícil. Sigamos con el análisis también desde la ciudad de Cúcuta. Allí pues hay un análisis también respectivo de cómo repercute en esta región del país la propuesta de la reforma tributaria. La caída de los precios del petróleo redujo drásticamente los ingresos del gobierno nacional. Es por esto que se realizó la erradicación de la reforma tributaria buscando mejorar la economía del país. La baja en la producción, que llevamos un año disminuyendo la producción de petróleo, entonces pues por esas causas principalmente había que hacer una reforma tributaria. Se confunde, tiende a confundirse con que la reforma tributaria está asociada con el acuerdo de paz de La Habana, etcétera. No, eso será motivo de otra reforma tributaria. Pero en este caso pues es una que se necesita porque el hueco fiscal está hecho ya y hay que subsanarlo para el año 2017. El analista económico Sergio Jiménez aseguró que lo que más afectará al bolsillo de los colombianos será el incremento del IVA al 19% a 100 productos de la canasta familiar. Es una reforma tributaria regresiva, no es progresiva. El fin de una reforma tributaria para que no vaya, digamos, a afectar a los más necesitados es que sea progresiva. Es decir, que grave a los que más tienen y que, digamos, deje un poco liberados a los que menos tienen. En este sentido, pues el aumento del IVA del 16 al 19% pues, va a afectar tanto a los que tienen como a los que no tienen. Ahora la reforma tributaria tendrá que superar su paso por el Congreso para poder ser efectiva. Y en este caso de Santander y de Norte de Santander pues tienen su particularidad en el desarrollo económico, pero la preocupación en estas dos últimas notas que hemos visto para Norte de Santander pues están en todos lados, pero Norte de Santander es un caso particular. Norte de Santander tiene una constitución socioeconómica bastante interesante, porque hay una zona pues, bastante importante que es hacia la frontera. O sea, Cúcuta es el punto más importante de la frontera que ha sido fuertemente golpeado por la situación de Venezuela, pero también está la zona del Catatumbo, que tiene unas condiciones económicas muy particulares. Y si se les aumentan los impuestos, si se disuade a la gente de ir hacia la formalidad, si se le disuade de formar su pequeña empresa, pues la tentación para irse hacia actividades ilegales siempre va a estar más presente. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer las posibilidades de la gente para que por sí misma pueda salir adelante, que no requiera el subsidio del gobierno, de pedirle al Estado, de estar pendiente del político, sino que él por sí mismo pueda salir adelante. Pero si se persigue al tendero de barrio poniéndole más impuestos, más trabas, eso no va a ser posible. Bueno, y además que es complicado, pues es el esfuerzo que hace la gente de generar empleos o sus propios recursos a través de estas pequeñas empresas o de las tiendas, de las salas de belleza, en fin, y ya pues les caen con estos impuestos, cuando debería haber en esta región del país generación de industria permanente. En Santander, por el contrario, se cierran más industrias, en Norte de Santander no hay posibilidad también, deberían pensarse más desde ese punto de vista. Ahora bien, usted advertía, doctor Alejandro, el asunto es también cuál es el esfuerzo que hace el gobierno para disminuir sus gastos también, pero cuál es el compromiso también de la clase política para atacar o acabar definitivamente este tema de la corrupción, porque como lo dice la senadora Claudia López, pues mucho impuesto, se cobra todo, pero en la corrupción se diluye el presupuesto. Esta advertencia la hizo la senadora Claudia López allí precisamente en el Congreso de la República, donde en términos de ella dice es que el impuesto más caro es el de la corrupción. Yo creo que es absolutamente obvio que no hay un solo colombiano dispuesto a pagar un centavo más de impuestos en medio de este mar de corrupción y en medio de la evasión rampante de impuestos que tienen los más poderosos. La mejor reforma tributaria es acabar la mermelada con la que el presidente de la República compra apoyos en este Congreso. La mejor reforma tributaria es acabar el impuesto más caro e inequitativo que pagan los colombianos, que es el impuesto de la corrupción.
por ejemplo, en la contratación pública. La mejor reforma tributaria es controlar la evasión de IVA y de los poderosos, que están exentos del todo, por ejemplo, en sus ingresos, que no son salarios sino dividendos. Yo creo que este Congreso tiene que dar un mínimo ejemplo, si no quiere que los colombianos prácticamente terminen por cerrar esta entidad. ¿Le van a poner impuestos a la comida mientras la clase política se sigue robando la plata? ¿Van a tramitar una reforma tributaria sin un solo compromiso en reducción de corrupción y en reducción de evasión? ¿De verdad creen que los colombianos se van a aguantar semejante ignominia por parte del gobierno y de este Congreso? Bueno, además advirtió en este discurso la senadora Claudia López y puso a reflexionar a los congresistas. Habían dos reformas o dos propuestas, más bien, dos proyectos de ley allí en lo que tiene que ver. Una, que era congelar el sueldo de los congresistas, otra, rebajar el ingreso de los congresistas. Todos se declararon impedidos en poder debatir ese tema. Por tanto, chao al tema. Y lo cuestionó entonces también la senadora. Sin embargo, doctor, rebajar los salarios de los congresistas es suficiente para recuperar la economía del país? No, no es suficiente, pero sí tiene un poder simbólico muy grande y es el poder del ejemplo. Hay que volver a recuperar la capacidad de la clase dirigente para formar con el ejemplo, de que si nos piden esfuerzos a los trabajadores y a los empresarios, los esfuerzos los hagamos todos. Y ellos bien podrían hacer un esfuerzo adicional, sacrificar un poco su propio bienestar en pro de las necesidades de los colombianos. Disminuir el salario de los congresistas no va a tapar el hueco fiscal, que es de billones de pesos, pero sí va a ser un punto de inflexión muy importante, o podría serlo en el caso de que se llegara a dar, para que el ciudadano de a pie no se sienta tan atropellado por el gobierno, porque dice, bueno, nosotros vamos a poner, pero la clase dirigente de este país también va a hacer un esfuerzo. Y pienso que también una buena forma de disminuir la capacidad del Estado, o mejor, de disminuir la corrupción, sería fortalecer los organismos de control, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, para perseguir a la corrupción. Estos organismos tienen muy pocos recursos en realidad y la posibilidad de que la clase política en este país se beneficie de la corrupción es muy alta y la probabilidad de que sea capturada es muy poca. Y como usted lo dice, pues lo que se buscaría en este caso es dar ejemplo. Entonces, ¿podrían los padres de la patria dar ejemplo? La propuesta de la senadora era bajarle por lo menos el sueldo de los congresistas a sueldo de ministro, pero como colombianos muchos decimos, pues ojalá un poquito más, es decir, los ministros también se bajen un poquito, de 25 millones a 15, 16 millones de pesos. Bueno, estas son unas de las propuestas, pero como dijo la senadora, los congresistas se declararon impedidos para debatir ese tipo de iniciativas. Regresamos después de la pausa, un debate que se va a generar también en la Asamblea de Santander sobre este tema de la reforma tributaria y la gente que salió a la calle en las diferentes ciudades del oriente colombiano en rechazo también a la reforma tributaria. Continuamos en este especial de Oriente Noticias, reforma tributaria. Los trabajadores, los educadores también salieron a marchar. Ellos dicen que no están de acuerdo con la propuesta de reforma tributaria. En las diferentes ciudades del oriente colombiano salieron a las calles. Esto manifestaron. No es justo que a las multinacionales, a las transnacionales se les rebajen los impuestos y se recargue de esa manera como se pretende con el pueblo colombiano. Los maestros de Barranca Bermeja junto con los sindicatos organizados en la Central Unitaria de Trabajadores, CGT y CTC, hemos tomado la decisión básicamente por tres objetivos. El primero, en rechazo a la nefasta reforma tributaria que próximamente se aprobará en el Congreso de la República. En segunda medida, porque estamos cansados en Colombia de la guerra, la paz es un derecho y estamos pidiendo que se concreten los acuerdos de La Habana y saludando la mesa que hoy se instala en Quito. Y finalmente, le estamos diciendo a la administración municipal en cabeza de Darío Echeverri que no nos parece bien lo que están haciendo desde la política pública asignándole recursos de lo público a lo privado. Estamos rechazando la reforma tributaria porque está descargando el peso de la crisis económica sobre los trabajadores. Si el gobierno y el Congreso no
no califican estas marchas, vamos a hacer un paro cívico nacional el próximo 16 de noviembre. Bueno, ya se advierte, pues en este caso, por parte de las centrales obreras, de la CUT y de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Los gobernadores también están pidiendo espacio, diálogo con el gobierno nacional, en este caso con el tema de la reforma tributaria. Toda vez que hay un déficit también, ustedes recordarán que las regalías se disminuyeron, entonces están diciendo, y se golpea más también el bolsillo de los colombianos. Esto advierte el presidente precisamente de la Federación de Departamentos. Lo que se busca es que los departamentos y municipios fortalezcan lo que son sus ingresos propios, porque hasta hoy cada vez más los departamentos y municipios están dependiendo de las transferencias del Sistema General de Participaciones. Y esto, lógicamente, es una limitante en la capacidad de inversión, especialmente de inversión social de departamentos y municipios. Bueno, el desarrollo ya es un hecho, el ministro ya accedió a esa solicitud para que en el proyecto de ley de regalías que va a debatirse la semana entrante se contemple un desahorro, en este caso de aproximadamente 1.6 billones de pesos, que compensaría en alguna medida la caída en los ingresos de la bolsa del Sistema General de Regalías por cuenta de la baja en los precios del petróleo. Una de las justificaciones que tiene el gobierno nacional para presentar esta reforma tributaria es que como se baja o se han bajado los precios del petróleo, pues afecta a los ingresos del país. Esto afecta también las regalías que a su vez van a los departamentos. ¿Tienen posibilidad los departamentos ante esta solicitud que le hacen al gobierno nacional? Difícilmente el gobierno nacional los escucharía porque el hueco fiscal que tiene el gobierno nacional central es muy grande. E incrementar la presión fiscal, si está siendo impopular esta reforma, imagínense lo que sería una reforma mucho más profunda, mucho más gravosa sobre el trabajador y sobre el empresario. Entonces difícilmente los van a escuchar. Lo que deben hacer los gobiernos locales y departamentales es abrocharse un poco más el cinturón, serán más conscientes en los gastos que están haciendo, tener menos burocracia, tener menos gastos suntuarios y ponerse en el papel de la gente que necesita de verdad ser más organizado en sus gastos. Aquí hay que hacer lo que hacen las amas de casa cuando tienen un problema económico en cualquiera de nuestros hogares. Si por cualquier circunstancia se disminuyen los ingresos, pues hay que disminuir los costos. Entonces hay que ser muy conscientes con la gente en este sentido. Exactamente, como usted dice, las amas de casa se quedan ejemplo, pues en este caso. En la Asamblea de Santander, pues los diputados también están preparando para la próxima semana, el próximo martes, un debate. Van a reflexionar sobre el tema de la reforma tributaria, su repercusión en Santander. Precisamente le preguntamos al diputado Carlos Alberto Morales del Partido Liberal, ¿qué esperan pues de este debate que se va a realizar allí en la Duma? En primer lugar es rechazar la reforma tributaria, no solamente en Santander, sino extensiva a todo el país. Todos los entes territoriales, llámese municipios y llámese departamentos, están sin recursos y de manera especial los departamentos, porque el gobierno nacional centraliza las rentas. Y yo pienso que hoy en la situación económica que tiene el país, no pueden los ciudadanos de nuestro país suplir el déficit fiscal que tiene la nación y desde su propio bolsillo los colombianos financiar los programas de funcionamiento y los programas de inversión que tiene la nación. Entonces, el martes vamos a hacer una sesión en la Asamblea Departamental de Santander, invitando desde luego al gobierno departamental, extensivo al gobierno nacional, y vamos a invitar a los tenderos, a los zapateros, a los pequeños comerciantes y medianos comerciantes que van a ser los más impactados con esta reforma tributaria que presentó lamentablemente el gobierno, pero que aspiramos que no se le apruebe en el Congreso de la República. En este caso, el Partido Liberal ha manifestado, vieron ustedes en una nota anterior, al doctor Horacio Serpa Uribe, senador de la República. Y sin embargo, desde Santander, ¿ustedes cómo ven la posición del Partido Liberal en esta reforma política? ¿Cuál va a ser? Y pues digamos qué es lo que rechazan y qué aprobarían también. Sabino, el Partido Liberal a través del presidente del partido, del codirector, el doctor Horacio Serpa Uribe, rechazó la reforma en su integralidad, pero de manera especial en el incremento del IVA, que se aumenta de manera considerable y que
prácticamente lo están pagando todos los colombianos con esta reforma. Esto está pasando como el 4 por mil, cuando dijeron que era un impuesto coyuntural y terminó siendo un impuesto permanente. Entonces aquí se está lesionando a todo consumidor y de manera especial, como le hemos dicho, en lo que hemos revisado de la reforma, al ciudadano de la clase media. Muy bien, sí, eso ha advertido por lo menos el Partido Liberal. Sin embargo, ¿ustedes qué esperan allí de todos los congresistas? Porque una cosa es lo que se dice y ya cuando llegan allí las votaciones, entonces pasa otra cosa y las propuestas pasan, incluso a pupitrazo limpio, algunos. ¿Qué esperan ustedes de los parlamentarios allí en el Congreso? Nosotros lo que vamos a hacer dentro de la Asamblea, las diferentes bancadas, es, en primer lugar, rechazar la reforma tributaria que radicó el presidente de la República. Y en segundo lugar, pedirle a nuestro partido, en este caso el Partido Liberal, que no vote la reforma tributaria. Y tercer lugar, porque además que nos están grabando la clase media, se les olvidó eliminar las exenciones que tienen las grandes empresas en el pago de tributos. Igualmente en lo que tiene que ver con la renta petrolera, que debe ser un mecanismo a revisar para que los recursos que se tengan faltantes puedan llegar del sector petrolero. Renta petrolera que está favoreciendo a las multinacionales y no a las necesidades que tiene el país. Entonces, el objetivo del debate, en primer lugar, es rechazar la reforma tributaria y que cada uno de los diputados que hace parte de las diferentes bancadas hable con sus congresistas para que no se apruebe la reforma, que va a ir a impactar considerablemente la economía y el bolsillo de los santanderianos y colombianos. Bueno, muy bien, vamos a ver qué pasa, qué va a suceder realmente, porque una cosa de la clase política expresa una cosa al aire, pero a la hora de la votación, pues no es un secreto para nadie que en este caso el Ejecutivo amarra de cierta manera los votos de los congresistas. ¿O usted cree que los congresistas van a tener autonomía real para votar esta reforma? El Congreso nunca tiene autonomía porque tiene unas relaciones muy estrechas con el gobierno. Además, a los congresistas siempre les interesa que haya un buen recaudo porque eso puede representar más recursos para las regiones. Y el Partido Liberal, el Partido Conservador, forman parte de alguna manera de la bancada del gobierno. Ellos se pueden disgregar en algunos asuntos, pero en estos temas se tendrá que llamar a la unidad de parte del gobierno nacional para que la reforma pase. Este es un momento muy difícil para que una reforma tributaria pase, puesto que se acaba de perder un plebiscito, es decir, el gobierno está muy golpeado políticamente y lo está intentando, se está jugando prácticamente sus restos el gobierno Santos al arriesgarse a hacer una reforma tributaria tan fuerte. En este caso, vale la pena escuchar ya en esta parte final al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la cual precisa, por ejemplo, porque estaba la duda de quiénes van a empezar a declarar renta y a pagar renta. Pues estaba más o menos en 3.500.000 quienes lo hacían, pero entonces, finalmente, ¿cuál es la propuesta? Los colombianos que recibimos un ingreso como personas naturales, estamos obligados a presentar una declaración. El nivel a partir del cual tenemos la obligación de presentar una declaración es cercano a 3.400.000 pesos mensuales. Se ha hablado mucho de que se va a bajar a 1,5 millones de pesos esa obligación y que todos los colombianos con ingresos de más de 1,5 millones de pesos tendrían la obligación de declarar. Esa fue, por cierto, una de las recomendaciones de la comisión de expertos. Nosotros creemos que eso afectaría enormemente a la clase media. Y por eso, en un esfuerzo por ampliar la base, pero hacerlo de manera moderada, hacerlo de una manera que al mismo tiempo tenga en cuenta las condiciones de vida y de ingresos de los millones de hogares en nuestro país, vamos a bajar ese nivel a partir del cual se debe declarar, pero no a 1,5 millones de pesos. Lo haremos a 2.750.000 pesos. Eso significa que pasaremos de 2.200.000 declarantes a 2.700.000. Bueno, allí ya queda entonces la información clara, quiénes deben declarar renta. Declarar no es pagar impuesto, ¿o sí?
No necesariamente quien declara renta le sale en su declaración que la tiene que pagar. El problema es que sí se disminuye el umbral y se endurecen las condiciones del ingreso del Estado. Mejor dicho, ahora más gente que antes no pagaba renta va a empezar a pagar renta. Muchos declaran y no están pagando, y muchos de esos que ahorita no están pagando van a entrar a pagar renta. Se disminuye el umbral y asimismo se va a entrar a pagar más renta. Y lo que sí es cierto es que sí hay que declarar, y para declarar hay que entonces contratar, en este caso a un contador, y hay que pagarle para que ayude en esta vuelta de cómo hacer una declaración de renta. Así no pague impuestos, quiere decir que nos toca de todas maneras el bolsillo. Y finalmente, para precisar, doctor Alejandro, en este tema del IVA, que es la que le preocupa pues a la gente, ¿qué va a subir, qué no va a subir? ¿A cuáles realmente suben del 16 al 19? ¿Cuáles quedan en el 5% y cuáles definitivamente exento de IVA? Mira, para el 19% van el tema de los aceites, el tema del mobiliario, de los electrodomésticos, de los enseres, del aseo personal, de la ropa, de los operadores de TV cable. Para el 5% va el café, los embutidos, las pastas, los elementos de panadería, el internet, la medicina prepagada. Entonces, esos son, digamos, dos clasificaciones que van a quedar estipuladas en el gobierno, pero igual falta ver qué es lo que finalmente sale de la reforma, porque una cosa es lo que entra al Congreso y otra la que finalmente sale. O sea, aquí de todas maneras hay una disputa política y ahí es donde se empiezan a colar las exenciones, que es lo que termina significando una porción grande en el sacrificio de los ingresos del Estado. Doctor Alejandro, ha sido usted muy amable por acompañarnos aquí en este espacio y para que todos los colombianos y los habitantes del oriente colombiano, nuestros televidentes, entendiéramos un poco más el tema de la reforma tributaria. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les recuerdo que el Gobierno Nacional lo ha manifestado de una y mil maneras. Dice que esta propuesta de reforma tributaria tiene entre todo tres intereses. 1, buscar recursos. 2, generar empleo. Y 3, tener mayor inversión social. Pero con lo que hemos visto, ustedes sacarán sus conclusiones. Digamos, ahora tiene la responsabilidad todos los integrantes del Congreso de la República. Vamos a ver ellos hasta dónde van a ceder y qué ejemplo van a dar. Nos veremos en una próxima emisión.